Durante 32 años fui el hijo del pastor. Esa era mi identidad. No Santiago, no Alberto, sino el hijo del pastor Reyes. Cada domingo, cuando entraba a la iglesia evangélica donde mi padre predicaba, la gente no me veía a mí. Veían su legado, su continuidad, su futuro. Y yo cargaba ese peso cada día de mi vida. Hasta que el 8 de diciembre de 2024, fiesta de la Inmaculada Concepción, me sumergí en las aguas del bautismo católico como adulto. Y cuando salí de esa pila bautismal, algo cambió. Ya no era el hijo del pastor, era hijo de la iglesia, hijo de una familia que tiene 2000 años, hijo de algo más grande que el apellido de mi padre. Y por primera vez en mi vida, respiré libre. Mi nombre es Santiago Alberto Reyes Mendoza. Tengo 32 años. Vivo en Cali, Colombia. Y esta es la historia de cómo dejé de ser definido por mi padre para ser definido por mi Padre Celestial a través de la iglesia que Cristo fundó. Nací en 1992. Mi padre, Pastor Alberto Reyes, fundó la iglesia Palabra Viva en 1990, 2 años antes de que yo naciera. Para cuando tuve uso de razón, la iglesia ya tenía 150 miembros. Desde el día que nací, no fui solo Santiago. Fui el hijo del pastor. Y eso venía con expectativas. Se esperaba que me comportara mejor que los otros niños, que supiera más de la Biblia, que fuera ejemplo, que nunca cuestionara, que nunca dudara, que algún día tomara el lugar de mi padre en el púlpito. No me preguntaron si quería eso, simplemente era lo que se esperaba. Crecí haciendo todo bien. A los 12 años, me bauticé por inmersión en la iglesia evangélica. A los 15, empecé a dar devocionales en el grupo de jóvenes. A los 18, prediqué mi primer sermón. Mi padre estaba orgulloso. La congregación estaba orgullosa. Todos decían, ese muchacho va a ser gran pastor algún día. Y yo sonreía, asentía, cumplía. Pero por dentro, durante años, había una pregunta que nunca me atrevía a hacer en voz alta. ¿Quién soy yo sin el apellido de mi padre? ¿Quién soy más allá de ser el hijo del pastor? A los 25 años, estaba sirviendo como líder de jóvenes en la iglesia de mi padre. Tenía a mi cargo 60 jóvenes entre 15 y 23 años. Daba clases de Biblia los miércoles. Predicaba ocasionalmente cuando mi padre viajaba. Y seguía sintiéndome vacío, porque todo lo que hacía era medido contra mi padre. Cada sermón que predicaba era comparado con los de él. Cada decisión que tomaba era evaluada. ¿Qué haría el pastor Reyes? No era Santiago, era el hijo del pastor Reyes. Una extensión, no una persona. En 2021, cuando tenía 29 años, algo pasó que empezó a romper esa identidad. Conocí a Valeria. Era nueva en la ciudad, trabajaba en la misma empresa que yo, y era católica. Al principio, eso fue un problema, porque me habían enseñado que los católicos no eran verdaderos cristianos, que adoraban a María, que creían en salvación por obras, que su iglesia era la gran apostasía. Pero Valeria no encajaba en ninguno de esos estereotipos. Hablaba de Jesús con profundidad, oraba con devoción y tenía algo que yo no tenía, una identidad propia que no dependía de quién era su padre. Empezamos a salir, y aunque mi familia estaba incómoda, no se opusieron directamente, porque Valeria era buena persona, y mi padre esperaba que eventualmente ella se convirtiera al evangelicalismo. Nos casamos en 2022. Hicimos 2 ceremonias, una en mi iglesia, otra en su parroquia católica. Y fue en su parroquia, durante la ceremonia católica, que algo en mí empezó a despertar. El sacerdote que nos casó, Padre Tomás, me dijo algo durante los preparativos matrimoniales que nunca olvidaré.
Estábamos hablando sobre identidad en el matrimonio. Santiago, me dijo, el matrimonio no es perder tu identidad para convertirte en extensión de tu esposa. Es encontrar quién eres en Cristo junto a ella. Y me preguntó algo que nadie me había preguntado en 30 años. ¿Quién es Santiago? No el hijo del pastor, no el líder de jóvenes, sino Santiago. ¿Quién eres tú? No supe responder. Durante los siguientes meses después de casarnos, Valeria me invitó ocasionalmente a misa, y empecé a notar algo. En la parroquia católica, nadie sabía quién era mi padre. Nadie me llamaba el hijo del pastor. Nadie me miraba con expectativas de que fuera extensión de alguien más. Era solo Santiago, y eso era suficiente. En la iglesia evangélica de mi padre, seguía siendo el hijo del pastor Reyes. Cada domingo, alguien me decía, «Vas a ser gran pastor como tu papá». O, «Qué bendición tener al hijo del pastor sirviendo aquí». Nunca, «Qué bendición tener a Santiago». Empecé a sentir algo que nunca había sentido. Resentimiento. No hacia mi padre como persona, sino hacia la identidad que me habían impuesto. En marzo de 2023, Valeria me invitó a asistir a la vigilia pascual en su parroquia. «Es la celebración más importante del año», me dijo. «Solo ven a ver, no tienes que decidir nada». Fui, y lo que vi esa noche me cambió para siempre. Vi a adultos siendo bautizados, hombres y mujeres de 30, 40, 50 años, siendo sumergidos en la pila bautismal. Y cuando salían del agua, el sacerdote los presentaba a la congregación. «Estos son nuestros nuevos hermanos en Cristo, hijos de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo». Y la congregación aplaudía, no porque fueran hijos de alguien importante, sino porque eran hijos de Dios, miembros de una familia de 2000 años. Vi en sus rostros algo que yo nunca había tenido, libertad de ser ellos mismos. No extensiones de sus padres, no copias de otras personas, sino ellos mismos, como Dios los creó, dentro de la familia de la iglesia. Esa noche, manejando de regreso a casa, le dije a Valeria, «Quiero investigar el catolicismo, no por ti, por mí, porque necesito saber si lo que vi hoy es real». Durante los siguientes 6 meses, de abril a octubre de 2023, investigué todo. Leí sobre la historia de la iglesia, sobre los padres de la iglesia, sobre los sacramentos, sobre la Eucaristía, y descubrí algo que me liberó profundamente. La Iglesia Católica no se define por pastores carismáticos, se define por Cristo. No importa quién sea el Papa, no importa quién sea el sacerdote, la Iglesia es de Cristo. Y todos somos hijos de la Iglesia, no hijos de líderes humanos. Eso era lo opuesto a lo que había vivido durante 30 años, donde todo giraba alrededor del pastor, donde la identidad de la iglesia era la identidad del pastor fundador. En la Iglesia Católica, el sacerdote era servidor, no el centro. Cristo en la Eucaristía era el centro, y yo podía ser Santiago, no el hijo del pastor, solo Santiago, hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo. En octubre de 2023 tomé la decisión. Le dije a Valeria, «Quiero empezar RCIA, quiero convertirme al catolicismo». Valeria lloró de felicidad, pero me dijo, «Santiago, ¿estás seguro? Tu padre, tu familia, tu identidad entera ha sido ser el hijo del pastor». «Exactamente», le respondí, «y necesito dejar de ser el hijo del pastor para ser hijo de Dios». El 28 de octubre de 2023, fui a hablar con mi padre. Le dije, «Papá, he estado investigando el catolicismo durante 6 meses y he decidido convertirme». Mi padre se quedó en silencio durante 1 minuto largo. Luego me dijo algo que me dolió profundamente. «Santiago,
Si haces eso, ya no podrás servir en esta iglesia, ya no podrás ser líder de jóvenes, y la gente va a preguntarse qué pasó con el hijo del pastor Reyes. Noté algo en sus palabras. No dijo, ¿qué pasó con Santiago? Dijo, ¿qué pasó con el hijo del pastor Reyes? Porque incluso para mi padre, yo no era principalmente Santiago, era su continuidad, su legado, su extensión. Y en ese momento, tomé la decisión más liberadora de mi vida. Papá, le dije con voz firme pero respetuosa, durante 30 años he sido el hijo del pastor Reyes, y te amo, pero necesito descubrir quién es Santiago sin ese título, y creo que lo voy a encontrar en la Iglesia Católica. Mi padre me miró con decepción. Vas a romper el corazón de muchas personas en esta congregación. Lo sé, le respondí, pero no puedo vivir el resto de mi vida siendo quien otros esperan que sea. Necesito ser quien Dios me creó para ser. Los siguientes meses fueron difíciles. Mi padre y yo mantuvimos relación, pero distante. La congregación estaba confundida. El hijo del pastor, que todos esperaban que fuera el próximo líder, estaba dejando la iglesia. Algunos me enviaron mensajes diciendo que estaba traicionando a mi padre, que estaba destruyendo su ministerio, que estaba siendo egoísta, y tal vez tenían razón en cierto sentido. Tal vez estaba siendo egoísta, porque por primera vez en mi vida estaba eligiendo lo que yo necesitaba espiritualmente, en lugar de lo que otros esperaban de mí. Durante RCIA, de noviembre de 2023 a diciembre de 2024, aprendí algo hermoso sobre el bautismo católico. El padre Tomás, quien dirigía las clases, nos explicó: el bautismo no es solo perdón de pecados, es nacimiento, es identidad nueva, es entrar en una familia, la familia de la iglesia. Y nos preguntó a cada uno en la clase, ¿qué identidad estás dejando atrás? ¿Y qué identidad nueva estás recibiendo? Cuando me tocó responder, dije, estoy dejando atrás ser el hijo del pastor, y estoy recibiendo ser hijo de la iglesia, hijo de una familia que no depende de apellidos humanos, sino de Cristo. El padre Tomás sonrió. Esa es una de las conversiones más profundas que he escuchado, Santiago, porque estás dejando ir una identidad que te definió toda tu vida, y estás abrazando una identidad que te liberará. Uno de los requisitos para mi entrada a la Iglesia Católica era el bautismo, porque aunque me habían bautizado en la iglesia evangélica cuando tenía 12 años, ese bautismo no era válido sacramentalmente según la Iglesia Católica, porque no se hizo en el nombre de la Trinidad con la intención de hacer lo que la Iglesia hace. Al principio, eso me molestó. ¿Estás diciendo que mi primer bautismo no contó? Pero el padre Tomás me explicó. No estoy diciendo que no contó para ti en ese momento. Estoy diciendo que el bautismo católico es diferente. Es sacramento, es marca indeleble, es entrada formal al cuerpo de Cristo que ha existido durante 2000 años. Y mientras más lo pensaba, más me daba cuenta, necesitaba ese bautismo, no solo sacramentalmente, sino simbólicamente. Necesitaba un momento donde muriera el hijo del pastor y naciera Santiago, hijo de la iglesia. El 8 de diciembre de 2024, fiesta de la Inmaculada Concepción, llegó el día. Sí, la vigilia fue hermosa. Había 5 adultos siendo bautizados esa noche. Yo era uno de ellos. Cuando llegó mi turno, el padre Tomás me llamó al frente. Me paré junto a la pila bautismal y me preguntó: Santiago Alberto Reyes Mendoza, ¿qué pides a la Iglesia de Dios? Respondí como me habían enseñado: la fe. ¿Y qué te da la fe?, me preguntó. La vida eterna. Luego hizo las renuncias. ¿Renuncias a Satanás? Sí, renunció. ¿Y a todas sus obras? Sí, renunció. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renunció. Luego las profesiones de fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso?
Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor? Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, creo. Y entonces llegó el momento. El padre Tomás puso su mano sobre mi cabeza y dijo: Santiago Alberto, yo te bautizo en el nombre del Padre. Me sumergió en el agua, y del Hijo. Me sumergió otra vez, y del Espíritu Santo. Me sumergió por tercera vez, y cuando salí de esa agua, lloré. No lloré de tristeza, no lloré de pérdida, lloré de liberación, porque físicamente sentí, algo morir en esa pila bautismal. Morir el hijo del pastor. Morir la identidad que había cargado durante 32 años. Morir las expectativas. Morir la presión de ser extensión de mi padre. Y sentí algo nacer. Nacer Santiago. Santiago hijo de Dios. Santiago miembro del cuerpo de Cristo. Santiago parte de una familia de 2000 años que no dependía del apellido de su padre. El padre Tomás me presentó a la congregación. Hermanos, este es Santiago, nuestro nuevo hermano en Cristo, hijo de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Y la congregación aplaudió, no porque fuera hijo de alguien importante, sino porque era hijo de Dios. Valeria lloraba en la primera fila. Mi padrino, un hombre llamado Miguel que había sido católico toda su vida, me abrazó y me dijo: Bienvenido a casa, hermano. Y por primera vez en mi vida me sentí en casa, no porque estuviera en el lugar correcto, sino porque estaba siendo yo mismo. Después del bautismo vino la confirmación. El obispo puso su mano sobre mi cabeza y me selló con el don del Espíritu Santo. Y luego, finalmente, la Eucaristía. Cuando me arrodillé para recibir el cuerpo de Cristo por primera vez, cuando el sacerdote puso la hostia consagrada en mis manos y dijo: el cuerpo de Cristo, sentí una paz que nunca había experimentado. No era la emoción alta de la alabanza evangélica que duraba solo horas. Era paz profunda, quieta, permanente, porque no dependía de mi desempeño, no dependía de las expectativas de otros, no dependía de ser el hijo del pastor, dependía de Cristo, realmente presente en la Eucaristía, sosteniéndome, alimentándome, dándome identidad verdadera. Mi padre no vino a mi bautismo, no vino a mi confirmación, no vino a mi primera comunión, y eso dolió. No voy a mentir, pero algo cambió en mí esa noche, porque me di cuenta. Ya no necesitaba la aprobación de mi padre para saber quién era. No porque dejara de amarlo, sino porque mi identidad ya no dependía de él. Era hijo de la iglesia, y eso era suficiente. Hoy, 2 meses después de mi bautismo, la relación con mi padre está mejorando lentamente. Hablamos cada semana. Todavía hay tensión, todavía hay dolor, pero también hay amor. Y algo interesante ha pasado. En nuestras conversaciones recientes, mi padre ha empezado a llamarme Santiago, en lugar de mijo o el hijo del pastor. Es un cambio pequeño, pero significativo, porque tal vez, solo tal vez, él también está aprendiendo a verme como Santiago, no como su extensión, sino como su hijo que está siguiendo su propio camino con Dios. En la parroquia católica donde ahora asisto, nadie sabe quién es mi padre. Nadie sabe que crecí como el hijo del pastor. Soy solo Santiago. Y cuando sirvo en el ministerio de jóvenes de la parroquia, nadie me compara con nadie. No se espera que sea copia de alguien más. Se espera que sea yo mismo, que use los dones que Dios me dio, que sirva como Santiago, no como extensión de otro. Y eso es liberador de maneras que no puedo describir completamente. Hay una frase que el padre Tomás me dijo durante RCIA que se ha convertido en mi ancla. Santiago, en la Iglesia Católica, no eres hijo del pastor, eres hijo de la Iglesia, y la Iglesia tiene 2000 años. Es más grande que cualquier apellido. Es familia que trasciende generaciones humanas.
Y es verdad, no soy el hijo del pastor Reyes. Soy hijo de la iglesia que San Pedro fundó, hijo de la iglesia que San Pablo edificó, hijo de la iglesia que millones de mártires defendieron con su sangre. Mi identidad no depende de mantener el legado de mi padre. Mi identidad viene de Cristo a través de la iglesia que Él fundó. Y eso me libera para amar a mi Padre sin ser definido por Él, para honrarlo sin ser su sombra, para respetarlo sin perder mi propia identidad. Si tú también creciste como el hijo del pastor, si cargaste expectativas de ser extensión de tu padre, si sentiste que nunca podías ser tú mismo, déjame decirte algo. Hay libertad en ser hijo de la iglesia en lugar de hijo del pastor. No porque la iglesia no tenga expectativas, sino porque las expectativas de la iglesia son para todos por igual. No hay privilegio por apellido. No hay presión especial por ser hijo de alguien importante. Todos somos hijos de Dios. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos somos parte de una familia que no depende de quién fue tu padre, sino de quién es tu Padre Celestial. El bautismo católico como adulto no fue solo un rito, fue mi liberación. Fue el momento donde dejé de ser definido por mi apellido y empecé a ser definido por Cristo. Y cuando salí de esa pila bautismal, el 8 de diciembre de 2024, respiré libre por primera vez en 32 años. Ya no soy el hijo del pastor Reyes. Soy Santiago, hijo de Dios, hijo de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es suficiente, más que suficiente. Mi nombre es Santiago Alberto Reyes Mendoza. Tengo 32 años y hace 2 meses que soy católico. Durante 3 décadas fui el hijo del pastor. Hoy soy hijo de la iglesia, y por primera vez en mi vida, soy libre de ser quien Dios me creó para ser, no quien otros esperaban que fuera. Esa es la diferencia entre ser hijo del pastor y ser hijo de la iglesia. Uno te define por apellido humano, el otro te define por Cristo. Y Cristo me liberó para ser Santiago, solo Santiago. Y eso, finalmente, es suficiente. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.